El diagnóstico de un cáncer supone una crisis en la mayoría de casos, una amenaza al proyecto vital y una pérdida del equilibrio personal, familiar y social. El doctor Cristian Ochoa nos va a hablar acerca del impacto emocional tras el diagnóstico de cáncer. Piensa que acabas de recibir una noticia muy importante y compleja que nunca habías vivido hasta este momento, y eso impacta emocionalmente. Impacta porque realmente es algo que amenaza tu vida y amenaza todo lo que estabas viviendo hasta ese momento, y por eso es bastante normal que te sientas irritable, que te sientas muy emocionable, con dificultad incluso para concentrarte, con la sensación como de estar un poco paralizado y no saber bien qué hacer. Eso es lo que denominamos impacto emocional, y no deja de ser más que tu mente y tu cuerpo están intentando de asimilar lo que estás viviendo en un intento de volver a recuperar un nuevo equilibrio y una nueva normalidad. El impacto emocional te ocurre porque tu cuerpo está reaccionando, está respondiendo de forma normal a una situación que no es normal, como es pasar por una enfermedad oncológica y que normalmente no hemos vivido antes. Aunque decimos que es una respuesta normal, no sirve con decir que es normal para poder llevarlo. Hay que construir una nueva normalidad, hay que empezar a entender qué está pasando en mi vida y cómo tengo que empezar a asimilar estos cambios para poder construir esa nueva normalidad que me va a llevar a poder conseguir un nuevo equilibrio diferente al que tenía antes de pasar por esta enfermedad. Para reducir el impacto emocional lo principal es tener curiosidad por lo que estás viviendo. Es algo importante en tu vida, has de darle la importancia que tiene, y por eso tienes que empezar a interesarte por lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo. Porque cuando se pasa por un impacto emocional, lo que hay es un antes y un después. Hay un corte en tu vida, y para superar ese corte lo que generalmente necesitamos es establecer puentes, que haya una continuidad entre el que tú eras antes de la enfermedad y el que estás siendo ahora después de esta enfermedad. Es bueno que reconozcas lo que ha cambiado, pero también que tengas muy presente lo que se mantiene y te acompaña antes de la enfermedad. Como también es muy importante que estos cambios que están dándose en tu vida los hagas compatibles con quien has sido siempre. Eso que decimos ser congruente. Hay que intentar aportar nuevos significados a lo que te está pasando, pero que sean compatibles con quién eres antes de pasar por esta enfermedad, con las personas que están a tu lado. Es importante que demos un sentido de continuidad a tu vida. Pasar por un cáncer es una experiencia muy importante, y por eso es importante también que le hagamos un hueco en nuestra vida, un hueco que le reconozcamos como algo que está cambiando cosas que hacíamos hasta el momento. Y, por ejemplo, muchas de las personas que pasaban por la enfermedad han de cambiar sus prioridades. Ahora es más importante tu autocuidado, centrarte en la gente que está más cercana a ti y dejar seguramente de lado otros temas como puede ser el trabajo o como pueden ser preocupaciones que son más leves, ¿no? Es un momento de dar importancia a las cosas que te van a ayudar en este primer momento que estás pasando por la enfermedad. En el impacto emocional vas a experimentar sensaciones, emociones y sentimientos que de inicio van a ayudarte a reconocer lo que te está pasando y te van a preparar para estar dispuesto a hacer cambios en tu vida que te ayuden a asimilar lo que estás viviendo. Por ejemplo, vas a notar a momentos que muchas de las cosas que tienes en la cabeza hacen que sientas que estés muy colapsado, que no puedes dejar de pensar en lo que estás viviendo ahora. Pero con el tiempo, y a medida que tú vayas hablándolo y vayas compartiéndolo con otras personas, irás viendo que precisamente el hecho de abrirte y compartirlo con otras personas hace que la enfermedad vaya teniendo un hueco cada vez menor en tu espacio mental, en las cosas que vas pensando en el día a día. Por otro lado, también vas a ir experimentando que al principio es una experiencia como muy ajena a todo lo que has vivido, como muy poco familiar, y que todo te asusta y que todo te parece nuevo, pero con el tiempo vas a ir descubriendo que vas conociendo personas, que vas haciéndote como más experto de lo que estás viviendo, y también vas a poder ir poniendo en marcha elementos que has aprendido antes de pasar por la enfermedad. Antes de pasar por la enfermedad has pasado por situaciones complicadas y difíciles, por otras crisis, y en esas crisis seguro que has descubierto que hay cosas que te ayudan más y cosas que te ayudan menos. Es importante que te des cuenta y que tomes perspectiva de que es una experiencia complicada y difícil que no conoces, pero que comparte muchos paralelismos con otras situaciones que has podido vivir. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estás viviendo una enfermedad complicada es valorar hasta qué punto eso que estás viviendo en ti misma puede hacerte especialmente vulnerable. Por ejemplo, sabemos que personas que pasáis por la enfermedad, que sois jóvenes o que veníais ya con otros problemas previos, experiencias complicadas, incluso salud mental deteriorada o con poco apoyo alrededor vuestro, pocos recursos económicos,
que llegue una enfermedad de este estilo, pues ahonda en esa vulnerabilidad y puede hacer que seáis personas que necesitéis un apoyo especial. ¿Cuándo pensar que necesitas ese apoyo especial? Pues en cualquier momento es bueno, pero quizás estate pendiente de dos respuestas que vemos muy marcadas cuando hay un impacto emocional. Una que es ponerse y quedarse en lo peor, en los miedos que más tienes, ¿no? Catastrofizar, pensar que todo lo que te está pasando no lo puedes sostener y que experimentas un malestar emocional continuo, una irritabilidad, una incapacidad de poder sostener hablando o en tu cabeza todo lo que estás viviendo. Otra respuesta que es todo lo contrario, que nos puede parecer todo lo contrario, es esas personas que parece que responden como si nada, como si esta experiencia les hubiera atravesado y no sintieran nada especialmente. Eso que llamamos una respuesta disociada, que es casi como si esto le pasara a alguien que es ajeno a mí, eso como en las películas que decimos que vemos desde arriba lo que le está pasando a esa persona que en el fondo soy yo mismo. Esas situaciones también son importantes, pedir ayuda, porque en el fondo lo que hacen es que no estemos procesando ni estemos viviendo en primera persona eso que estamos viviendo, y ese es el primer paso pues, para tomar conciencia y adaptarse a lo que va a venir en adelante. Pensemos que cuando hablamos de impacto emocional es como si fuera un impacto solo en la persona que lo está viviendo, pero el impacto es en todas las personas que forman parte de la familia, de tu familia, de la gente que está a tu alrededor, ¿no? Aunque ellas están impactadas, en el fondo seguramente pueden tener una capacidad mayor que tú para guiarte, para aconsejarte, porque precisamente su cabeza está puesta en ti, está puesta en todo lo que tú necesitas. A veces es un buen momento para tratar de dejarse ayudar, dejarse aconsejar y dejarse guiar, sobre todo porque es algo que va a ayudar a esa familia a sentirse que participa y que te da apoyo. Piensa que cuando estás valorando la gente que te rodea tras el impacto emocional, estás pensando en tu familia, en tus amigos, en la gente que está a tu alrededor, ¿no? Este es un momento complicado para todos, para ti y para ellos, pero sobre todo es un momento complicado para cómo hablamos de lo que nos está pasando. A ti te puede costar hablarles y expresar lo que estás viviendo porque quieres minimizarlo, quieres que nada cambie, que todo siga igual y que ellos se encuentren protegidos porque vean que tú puedes llevar bien esta enfermedad por ti misma. Pero generalmente es preferible abrir lo que estás sintiendo, porque eso también les va a dar a ellos la posibilidad de poder sentirse cómodos hablando de lo que les preocupa, y también va a crear entre vosotros una libertad y una comunicación que va a marcar un poco cómo queréis llevar este proceso, si lo queréis llevar juntos y con apertura y participando todos de lo que está pasando, o sin embargo queréis hacer que como que no pasa nada y tener un optimismo que, aunque pueda ser bueno como idea general, si lo que implica es callar, no comunicar y no hacer de esto algo importante que está pasando, generalmente acaba generando mucho más desgaste emocional, más desconfianza de unos a otros porque no acabáis de creeros lo que estáis viviendo, y eso a la larga hace que esta experiencia sea como algo que, más que haberos ayudado a uniros y a daros apoyo, ponga en duda un poco qué capacidad tenéis vuestro entorno y tú para poder afrontar situaciones complejas como la que te están tocando vivir.